El Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario está tomado de Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 10. En él se nos invita a vivir nuestra fe siendo fieles en nuestro servicio. En la primera parte del Evangelio, Jesús toca el tema de la fe, mientras que en la segunda parte habla de la fidelidad en el servicio. El Evangelio comienza con la petición de los apóstoles a Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Los 12 que son llamados apóstoles en el Evangelio de hoy ya han tenido la experiencia de anunciar la buena nueva y de actuar con la autoridad de Jesús. El capítulo 9 de Lucas dice que Jesús dio a los 12 autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Los 12, por tanto, tienen experiencia pastoral. No solo han creído y han seguido a Jesús, sino que han sido enviados por Él y se han puesto al servicio de la gente. Estos apóstoles ahora le piden a Jesús que les aumente la fe. Pero el Evangelio no nos dice el motivo de esta solicitud. Los versículos que preceden inmediatamente al Evangelio de hoy hablan de no ser protagonistas de escándalos, de practicar la corrección fraterna y de perdonar siempre. Mientras que los versículos posteriores nos presentan la curación de 10 leprosos, de los cuales solo uno regresa a agradecer a Jesús por haberlo curado. Las palabras finales de Jesús al hombre curado de lepra fueron: levántate y vete, tu fe te ha salvado. De modo que, para ser apóstol de Jesús, no solo se necesita creer en Él, sino que se necesita perseverar en la fe. Los apóstoles no le piden a Jesús que ellos crean en Él. Ellos ya creen en Jesús, han hecho sus obras. Lo que piden, de acuerdo al lugar donde se ubica el Evangelio de hoy en la Biblia, es que su fe sea robustecida, para que no sean generadores de escándalos, para que puedan perdonar siempre a sus hermanos, y para que sepan dar gracias a Dios por todo el bien que les hace. Desde esta perspectiva, también nosotros necesitamos que se nos aumente la fe, para no ser propiciadores de escándalos ni escandalizar a los más pequeños, para tener la capacidad de perdonar al hermano, así como Cristo nos ha perdonado, y para creer siempre que en Jesús podemos encontrar nuestra salvación, así como lo hizo el hombre curado de lepra que regresó a darle las gracias. Pero también necesitamos que se nos aumente la fe para dar el valor debido a toda labor pastoral que hagamos, porque lo que hacemos, como los apóstoles lo hicieron en su momento, lo hacemos en nombre de Jesús. Por tanto, nosotros, al igual que los apóstoles, necesitamos que Jesús aumente nuestra fe si queremos realmente servir y ser fieles a Dios a través de su iglesia. Ante la demanda de los apóstoles, Jesús les hace saber lo que podrían hacer si tuviesen fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña. Ahora bien, si seguimos el razonamiento de Jesús, nos daremos cuenta de que les estaba diciendo que su fe era aún más pequeña que el grano de mostaza. Pero si su fe fuese al menos del tamaño de aquel grano, ellos podrían hacer cosas que nunca habrían imaginado, como arrancar de raíz una morera y plantarla en el mar. Dijo Jesús: si tuviesen fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. En el capítulo 17 de Mateo, Jesús dice a sus discípulos una frase similar. Ellos le preguntaron por qué no fueron capaces de curar a un endemoniado epiléptico, y Jesús les dijo que la causa de su falta de éxito fue su poca fe. Dijo Jesús: yo les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada les será imposible.
En este texto, no es una morera la que se desplaza, sino un monte. Y Mateo nos explica por qué Jesús dice esta frase a los 12. Lo dice por su falta de fe. Este fue el motivo por el cual no pudieron devolver la salud al endemoniado epiléptico. Les faltó fe. De modo que el apóstol de Jesús requiere de la fe, aunque no de una fe inmensa. Dice Jesús que basta tener la fe como un pequeño grano de mostaza. La frase sobre el desplazamiento de un monte vuelve a ser empleada por Jesús en el capítulo 21 de Mateo y se usa también en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Ambos episodios giran en torno a la higuera estéril y ambos evangelistas relacionan la frase de Jesús con la necesidad de pedir con fe en la oración. En el Evangelio de Mateo se nos dice que al no encontrar fruto en la higuera, Jesús se dirigió a ella y le dijo que nunca brotase fruto de ella. Ante la sorpresa de los discípulos que vieron cómo la higuera se secó al instante, Jesús les dijo: les aseguro que si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo de la higuera, sino que incluso si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así sucederá. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Mientras que en el Evangelio de Marcos dijo Jesús: yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo que obtendrán todo cuanto pidan en la oración, si creen que ya lo han recibido. Aunque los contextos de las dos narraciones son distintos, el tema siempre es el mismo: hacer las cosas con fe. Santiago en su epístola nos invita a pedir a Dios con fe. Dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Todos estos textos nos invitan a tener la seguridad, la certeza, la confianza de que lo que pidamos se hará realidad. Todo es posible para quien cree, dijo Jesús en el Evangelio de Marcos al padre del joven que tenía un espíritu mudo. Y si todo es posible para aquel que cree, es porque no hay nada imposible para Dios. Esto fue lo que dijo el ángel Gabriel a María el día en que le anunció que concibiría al Hijo del Altísimo. El apóstol, por tanto, debe ser una persona de fe como María, que supo decir sí a la palabra del Señor. Debe ser una persona de fe como José, esposo de María, quien creyó en lo que el ángel le había dicho en sueños. Debe ser una persona de fe como el centurión, cuya fe, según el mismo Jesús, era mayor a la de cualquiera en Israel. El apóstol debe tener la fe de la pecadora perdonada, a quien Jesús le dijo que su fe le había salvado. Debe tener la fe de la mujer hemorroísa, quien estaba convencida de que tocando la orla del manto de Jesús sería curada. Debe tener la fe de Abraham, quien salió de su tierra confiando en la promesa de una descendencia que Dios le había hecho, sin siquiera saber a dónde iba. La fe, entonces, es sinónimo de confianza en Dios. La fe es importante en nuestra vida, porque ella ilumina nuestra manera de pensar, guía nuestro modo de actuar, fortalece nuestros ánimos, renueva nuestra esperanza, reaviva nuestra caridad. Pero la fe pasa por la vida diaria. Si el creyente es capaz de hacer cosas extraordinarias con la fe de un grano de mostaza, ¿cómo no va a ser capaz de hacer las cosas ordinarias que se le ha confiado? Es aquí donde empieza la segunda parte del Evangelio de hoy, donde se nos habla de la fidelidad en el servicio. El creyente, entonces, debe ser fiel en lo que se le ha encomendado, debe hacer lo que tiene que hacer. La perseverancia en la fe
implica fidelidad, y la fidelidad se concretiza en la vida cotidiana. Si hace 2 domingos atrás escuchábamos el relato del administrador infiel, hoy escuchamos la narración del siervo que cumple fielmente con lo que le toca hacer. Jesús pone como ejemplo a un criado que vuelve de su trabajo y vuelve para servir a su patrón. El patrón no le dice al siervo que se siente a la mesa, le dice que lo sirva. Es el patrón quien se sienta a la mesa. El patrón no tiene que estar agradecido por lo que ha hecho su siervo, porque el siervo ha hecho lo que tenía que hacer. Del mismo modo, dice Jesús, cuando ustedes hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se debe hacer no es otra cosa que llevar a cabo la voluntad del amo, es decir, no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Jesús ha hecho siempre la voluntad del Padre. Él nos ha enseñado a ser fieles a Dios en la misión que se nos ha encargado. Entonces, si los apóstoles piden a Jesús que les aumente la fe, no es sólo para no ser causa de escándalo, ni solamente para saber perdonar, ni únicamente para dar gracias a Dios. Lo piden para que puedan ser fieles en la tarea que como apóstoles tendrán que llevar adelante. Piden la fuerza para hacer las cosas que tienen que hacer. Piden el coraje para perseverar en el amor a Jesús. Piden la valentía para dar testimonio de su nombre. Piden la sencillez de corazón para hacer bien las obras del Señor. Piden la lealtad para ser buenos siervos de Dios en este mundo. Hemos dicho que Jesús es modelo de fidelidad al Padre, pero Jesús es también modelo de servicio. En el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, dijo Jesús, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que acabo de hacer con ustedes. El servicio modela nuestro espíritu. El servicio nos hace generosos. El servicio nos hace recordar que somos siervos de Dios. El servicio mantiene nuestros pies en la tierra, evitando que nos creamos superiores a los demás. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en el contexto de la última cena, Jesús hablará a sus apóstoles sobre quién es el mayor. Él dirá, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. El creyente, entonces, a ejemplo de Jesús, debe aprender a servir. A través del servicio, Jesús nos enseña a ser humildes. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús nos invita a aprender de él. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es importante porque nos ayuda a tener una mentalidad abierta, a tomar en consideración la opinión de los demás. La humildad nos enseña a obedecer, nos ayuda a ser realistas, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos enseña a ser respetuosos, nos hace disponibles a la voluntad de Dios, nos entrena para ponernos al servicio, nos conduce a la fe. El Señor no nos pide mucho, nos pide tener fe como un pequeño grano de mostaza, y luego nos pide hacer lo que tenemos que hacer. Con este poco, el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Por tanto,
El Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario nos invita como apóstoles, como enviados de Jesús, a vivir nuestra fe con sencillez, sirviendo con humildad y fidelidad a Dios, de modo que aprendamos a ser esos pobres siervos que hacen lo que tienen que hacer, sin ánimo de vanagloria, de reconocimiento por parte de los otros, de querer sobresalir o de querer poner zancadillas a los demás. Que Jesús, siervo humilde y fiel, sea nuestro ejemplo para servir y para ser fieles a lo que se nos ha encomendado.